Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy tenemos la charla Tomografía computarizada a cargo de José Julián Colmenares y Juan Pablo Pineda, con la asesoría de la doctora Guitnea Lourdes Aguirre. Muchachos, el auditorio es suyo. Muchas gracias, Luz. Bueno, buenas noches ya para todos. Bueno, como mencionaba Luz, nosotros, pues yo me llamo Juan Pablo Pineda, estudiante de noveno semestre, y junto con Julián Colmenares, estudiante de octavo semestre de la Universidad Militar ambos, preparamos esta charla sobre tomografía computarizada bajo la tutoría de la doctora Guinea Aguirre, una radióloga del Hospital Militar. Bueno, entonces, en esta charla vamos a repasar un poco el espectro electromagnético, un poco de contexto histórico, vamos a ver, para contextualizarnos en el tema. ¿Cuáles son los principios, sobre todo los principios físicos del ataque? ¿Cómo se hace la reconstrucción de la imagen? ¿De qué trata la escala Hounsfield? Algunos parámetros para evaluar la calidad de la imagen, algunos artefactos que se pueden ver en la imagen y unas generalidades sobre medios de contraste en la tomografía. Bueno, entonces, en cuanto al espectro electromagnético, tenemos que este espectro va a ser, digamos, va a recoger, va a recoger las frecuencias, el rango de frecuencias de pues, la misma radiación electromagnética. Y lo importante aquí es, digamos, ubicar en dónde se van a encontrar los rayos X, que son los rayos que se usan en la tomografía. Por ejemplo, pues para ejemplificar, entonces este espectro electromagnético va desde una longitud de onda muy amplia. Aquí podemos ver en esta tablita de aproximadamente 100.000 kilómetros, una simple onda, y con una frecuencia de 3 Hz al inicio. Luego vamos avanzando, pasando por el espectro infrarrojo, luego la luz visible, luego el espectro ultravioleta, y aquí ya empezamos a adentrarnos un poco en lo que es la radiación ionizante, eh, la que pues interactúa un poco con los electrones de los átomos de la materia. A partir de los 300 petahertz, que es bastante, una frecuencia altísima, vamos a encontrar los rayos X aproximadamente a partir de esos 300 petahertz. Y más o menos hasta los 30 exahertz van a encontrarse esos rayos X. Luego los rayos X pues ya vendrían los rayos gamma. Más o menos esta onda es para ejemplificar un poco la gran frecuencia que tendrían estos últimos rayos, los rayos X y luego los rayos gamma, con respecto a las demás ondas o las demás frecuencias del espectro electromagnético. Eh, Otro punto, digamos, importante para resaltar es cuáles de estos rayos atraviesan la atmósfera. Entonces, los rayos de menor frecuencia, como por ejemplo los rayos de microondas o los rayos de radio, o perdón, las ondas microondas o las ondas de radio, sí atraviesan la atmósfera. Luego, pues hay un espectro en el que no se atraviesa, que es sobre todo una porción de luz infrarroja. Luego el espectro de luz visible que sí atraviesa la atmósfera, y más allá de eso, desde el ultravioleta en adelante, normalmente no atraviesan la atmósfera. Bueno, para el contexto histórico, entonces, recordemos que la radiografía es una buena técnica radiológica, es una herramienta muy útil, pero tiene sus complicaciones. Recordemos que los rayos se emiten en una dirección y se imprimen en la película, pero los rayos, como solo tenemos una proyección, entonces no vamos a distinguir las estructuras que se superponen, y vamos a tener el efecto de la silueta. Entonces, no, a pesar de que es buena, la radiografía tiene, sin embargo, algunas limitaciones. En 1979, estos dos personajes, Gottfried Hounsfield, un ingeniero eléctrico, y Alan Cormack, un físico, él es inglés y él era de Sudáfrica, si no recuerdo mal, fueron merecedores del Premio Nobel en Medicina y Fisiología por el desarrollo de la tomografía computarizada. 8 años antes, en el 1971, se tomó la primera tomografía de la historia, esta imagen. Como pueden ver, una resolución un poco
un poco bastante menor a lo que podemos ver hoy en día en las tomografías. Esta imagen se le tomó a una paciente que se le sospechaba una masa en lóbulo frontal derecho y pues aquí se puede ver la masa. Eh, bueno, ya en cuanto a los principios de la tomografía, entonces tenemos el tomógrafo y con su, pues, su respectiva camilla. Y dentro del tomógrafo vamos a tener una fuente de rayos X que va a disparar los rayos X y unos detectores que van a detectar esos rayos X. Eh, el emisor de los rayos X, el que va a disparar esos rayos, los va a disparar en abanico y los rayos van a pasar a través del cuerpo y van a llegar a los detectores. En este caso, pues este es un tomógrafo de cuarta generación en el que los detectores van a estar ubicados alrededor de o sobre toda la circunferencia del tomógrafo y el que va a girar va a ser el emisor de los rayos. Mientras que, como pueden ver en el video, sí, se ve, en un tomógrafo de tercera generación, tanto el emisor como los detectores van a girar alrededor del paciente a través de la circunferencia del tomógrafo. Y a la vez, la camilla va moviendo al paciente a través de ese abanico de rayos X eh, para que se obtenga pues, la imagen de la región corporal que queremos examinar. Eh, Listo. Bueno, este video es un poco para que vean que no es tan lento como se veía en la animación previa, sino que es un poco más rápido, que nos agiliza un poco la necesidad de obtener esa imagen en algunas situaciones de urgencia. Listo. Entonces, ya como definición como tal, pues puede variar un poco entre los autores, pero en general una tomografía es una reconstrucción de toda la materia en un plano tomográfico de un objeto por medio de una computadora. Y se va a fundamentar en que todos los rayos que pasan a través del cuerpo humano van a tener información de toda la materia que atravesó ese haz de radiación y eso va a implicar la medición indirecta de la atenuación de esos rayos X. Simplificando un poco esto, el procedimiento va a consistir en que esa fuente de rayos X va a disparar los rayos X en abanico. Esos rayos X van a atravesar el cuerpo del paciente y las diferentes estructuras, los diferentes tejidos van a, digamos, absorber, entre comillas, los rayos X. Bueno, específicamente pues, los electrones de los átomos de los tejidos de los pacientes van a absorber esos rayos X y van a llegar con menor intensidad de lo que fueron disparados, van a llegar con menor intensidad al detector. Y eso va a ser lo que se va a medir en la tomografía, lo que se va a medir en el tomógrafo mejor. ¿Qué tanto el cuerpo absorbió los rayos X? Y eso se va a determinar pues como coeficiente de atenuación. Algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar sobre la reconstrucción de la imagen van a ser el concepto de matriz, de píxel y de voxel. La matriz va a ser la unidad básica de una imagen digitalizada en una pantalla que va a estar, pues, bien sea a base de puntos a color en escala de grises, y en cada unidad de superficie, perdón, y esos puntos van a representar cada unidad de superficie de la imagen que se digitalizó. Es decir, que, por ejemplo, la matriz va a ser esta superficie si estuviéramos viéndola sobre una pantalla, o por ejemplo, lo que están viendo ahora en pantalla, o si han visto de pronto una pantalla vieja de cerca, se alcanzan a ver punticos de luces. eh, digamos que la matriz va a ser lo que contiene todos esos punticos. Y los punticos van a ser píxeles. Los píxeles van a ser la representación bidimensional de un punto en una matriz. Y el voxel va a ser ese mismo píxel, pero tridimensional. La idea del voxel es que sea simétrico, es decir, que sea isotrópico, y eso va a permitir que se tenga una mejor resolución espacial, es decir, que se diferencie de una mejor manera dos puntos que están muy próximos, que se puedan diferenciar mejor. Como les decía, pues la tomografía va a dividir al cuerpo en voxeles, que son píxeles tridimensionales o cubos, y a eso se les va a dar un valor que va a representar la medida en que esa sección de tejido va a ser capaz de atenuar los rayos X. Y ese mismo valor pues vendría siendo el coeficiente de atenuación, que es proporcional a la capacidad que tiene ese voxel de atenuar los rayos X o ese entre comillas, cubito de tejido.
Bueno, digamos que a partir, como mencionaba en la radiografía, a partir de una proyección es casi imposible determinar cuáles estructuras absorbieron la radiación en la sección que se exploró. Por ejemplo, en esta caja de 3x3, si disparamos un rayo a través de esta columna y obtenemos un coeficiente de atenuación de 6, sabemos que A más D más G es 6. O sea, cuando pasa por estas tres casillas, el coeficiente de atenuación va a ser 6, pero no sabemos si cada uno vale 2 o si uno vale 6, o por ejemplo si A vale 3, D vale 2 y G vale 1. No lo podemos determinar así con una única proyección. En cambio, si tenemos varias proyecciones, se puede determinar la densidad de cada una de esas casillas. Por ejemplo, si tenemos una caja de 2x2 y hay una moneda en una de estas casillas, y la moneda vale 1. Entonces, les voy a preguntar si el rayo pasa a través, en esta dirección, a través de la fila superior, y se obtiene un coeficiente de atenuación de 1. Y luego pasa a través de la fila inferior y se obtiene un coeficiente de atenuación de 0. Luego pasa a través de A más C y se obtiene un coeficiente de atenuación de 1. Y luego pasa a través de B más D y se obtiene un coeficiente de atenuación de 0. En cuál de estos cuatro lugares estaría la moneda? Alguien que se anime a decirme, ¿no? Bueno, Ah, no. eh, sí, Ena, exacto. Bien, Carlos. Sí, Ana, porque siempre que el rayo pasa por A, es 1. Y pues la moneda vale 1. Entonces, la moneda está en A. Cambio cuando pasa, por ejemplo, por B y por D, es 0. Entonces no hubo nada que lo atenuara. Y no, digamos, eso nos indicaría que la moneda probablemente no está, o probablemente no está en B ni en D. Y cuando pasa por C y D tampoco. En cambio, siempre que pasa por A, entonces tiene un coeficiente, se calcula o se detecta un coeficiente de atenuación de 1.